Buenas tardes a todos. Al día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar el tema de derechos de segunda generación y el derecho a la huelga. El grupo está conformado por Lucero Caicho, Jenny Cora, Diego Napuri, Daniel Quispe, Sharon Tincopa, Vidal Mamani y quien les habla, Nicole Cole. Los derechos humanos de segunda generación están vinculados a la justicia y la igualdad y comenzaron a ser reconocidos por estados nacionales y gobiernos de diferentes ideologías después de la Segunda Guerra Mundial. Incluyen el derecho al empleo, derechos a la vivienda, educación y salud, así como prestaciones de seguridad social y desempleo. Al igual que los derechos de primera generación, también incluyen en los artículos 22 a 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y además en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Cultural. Buenas noches, mi nombre es Wendy Tincopa Lara. Bien, continuando con la exposición, pues sabemos que para la aceptación de los derechos de segunda generación ha tenido que pasar un largo camino de luchas y de bastantes cambios y reivindicaciones. Uno de estos procesos han sido que los sindicatos y partidos políticos en la lucha por los derechos sociales han tenido una activa participación, siendo uno de estos que los primeros movimientos que se han originado ha sido sobre todo para intervenir en lo que era la explotación laboral. Y para esto han tenido que recurrir a la destrucción de las máquinas que han venido con la revolución industrial. Sin embargo, en el proceso de esto se han dado cuenta de que los que provocaban la explotación laboral no eran las máquinas que traía la revolución industrial, sino más bien los propietarios de las empresas y de las diferentes construcciones que había después de la revolución. Otro de este camino tenemos el Estado social como compromiso entre libertad e igualdad. Pues aquí tenemos que el desarrollo de la economía industrial capitalista ha fomentado el intercambio comercial entre dos, vamos a llamarlo, tipos de países. Uno, los que eran los productores de bienes industriales y otros que eran los que proporcionaban la materia prima, como es en el caso de nuestro país. Y de acuerdo a esto es que ha surgido y se ha formado lo que es el mercado internacional. Sabemos que para esta segunda generación de los derechos humanos, según Aguilar y Cueva, en uno de sus artículos, nos dice que sobre todo resalta tres características importantes que tienen los derechos de segunda generación. Una de ellas es que amplía la esfera de responsabilidad por parte del Estado, imponiendo el deber y hacer de manera positiva por parte del Estado hacia cada uno de los ciudadanos. Otra de las características tenemos que el reclamo es inmediato e indirecto, ya que está condicionado a las posibilidades económicas de cada país. Y además que son legítimas aspiraciones de la sociedad. Sabemos que los derechos de segunda generación tienen como prioridad los derechos económicos, sociales y culturales. Seguimos con el artículo de Aguilar y Cueva y aquí nos menciona y de manera muy precisa todos los artículos que están considerados dentro de los derechos de la segunda generación. Y aquí los vamos a mencionar. Uno de ellos es que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Otro es toda persona tiene derecho al trabajo en sus condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses, si nos estamos refiriendo a lo que es al ámbito laboral. Luego tenemos toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure así como a su familia, la salud de alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Esto de aquí hace referencia a lo que es los derechos sociales que está dentro de los de la segunda generación. Luego tenemos que toda persona tiene derecho a la salud física y mental. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados especiales. Es por eso que las leyes también en la actualidad están más referidas y evocadas a lo que es la defensa de la mujer y del niño. Toda persona tiene derechos a la educación en sus diversas modalidades. Además nos dice que la educación primaria y secundaria será obligatoria y gratuita. Tenemos derecho a la seguridad pública, que es lo que ofrecen la mayoría de candidatos cuando están en campaña publicitaria.
Luego tenemos que los padres tienen derecho a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Esto va a depender de ellos. Entonces tenemos la libertad tanto social, económica como cultural, que son los más importantes dentro de los derechos de segunda generación. Mi nombre es Quispeyanapa Daniela. Voy a exponer un poco sobre la huelga en el Perú. La huelga en el Perú se da a causa de que los propietarios que tenían la materia prima, que son el azúcar, el algodón, el salitre, el guano y etcétera, explotaban a los trabajadores de manera muy cruel. Los hacían trabajar más de lo normal. Y estos trabajadores obviamente tenían la necesidad de descansar, pero no se les daba el descanso adecuado. Entonces decidieron protestar, pero no se les hizo caso, ya que simplemente el gobierno dijo palabras diciendo que iban a tomar represalias contra estos casos, contra este asunto, pero al final no, solamente fueron palabras. Y después de pocos años se tomó la primera huelga con más fuerza, ya que estos propietarios de estas materias primas tomaron a los asiáticos que vivían en nuestro país y empezaron a explotarlos ellos también. A ellos los hacían sacar las materias primas, que es un trabajo un poco más duro, pero no les daban el descanso adecuado, no les pagaban de manera adecuada, y fue ahí cuando sucedió la primera huelga oficial de estos trabajadores. Y se dice que esta huelga no fue realizada por la explotación del capital al propietario, sino por la resistencia del artesanado gremial contra la importancia de artículos elaborados en el extranjero. Esto lo dijo Basadre y se llevó a cabo esta primera huelga el 21 y 22 de diciembre de 1859. Ahora paso con la huelga como derecho fundamental. La huelga como derecho fundamental es muy importante, ya que actualmente nosotros podemos tomar una huelga para hacer respetar nuestros derechos, ya sea como ciudadanos o como trabajadores, por lo cual es muy fundamental en la vida del hombre para poder hacernos respetar, para poder vivir una vida tranquila y una vida mental sana. Y también voy a mencionar de las muchas clases de huelgas que hay, solamente 3, que en mi opinión son las más importantes. La primera es la huelga ilícita. Esta se da cuando la mayoría de huelguistas empiezan a tomar actos de violencia físicas en contra del propietario con el cual trabajaron, o en contra de la propiedad con la que están en contra. La segunda huelga sería la huelga ilegal, que no se da específicamente por la razón del trabajo. Se da más por los sistemas políticos o algo que tenga que ver con el manejo de nuestro país, como por ejemplo un mal manejo de
de la Constitución, que no nos hagan respetar nuestros derechos y así. Y la tercera huelga y última es la huelga abusiva, que esta tiene la finalidad de que va más allá de que los trabajadores pidan sus derechos de salario, de descanso, y va más por los sectores estratégicos con la finalidad de interrumpir un proceso productivo, como se vio en el caso de la huelga que hubo el año pasado, que fue Agrosí-Mina, ¿no? Que iban a convertir un pequeño pueblo, un pequeño sector, iban a construir edificios, o bueno, una mina, por así decirlo. O sea, iban a transformar algo que te daba alimentos, algo que de ahí se vendía, de ahí se ganaba la gente, a algo para el Estado, por así decirlo. Y al final se logró. Creo que, si no mal me equivoco, ya no se hizo esa actividad. Eso sería todo, y pasaría con mi siguiente compañera para que les explique un poco más. Gracias. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Brigitte Cristel Vidal Mamani y en esta oportunidad me tocaría hablarles sobre el derecho a la huelga. El derecho a la huelga nace como un mecanismo de presión de parte de los trabajadores hacia el empleador. De esta forma, ellos buscaban mejoras en su trabajo, y tanto laboral como social. ¿Cuáles podrían ser los efectos de la huelga? Los efectos de la huelga podrían ser: si más del 50% más uno quisiera manifestarse, tendrían que avisarle a su empleador con 5 días hábiles de anticipación. También tendrían que comunicarle al empleador la fecha en la cual deben iniciar la huelga y terminarla. De esta manera, el empleador debería cesar sus funciones, paralizarlas, y sin embargo, para las personas que sí estarían de acuerdo con sus condiciones de trabajo, sociales y laborales, en este caso, los empleados deberían seguir laborando con total normalidad. ¿Cuáles son los requisitos para ejercer el derecho a la huelga? Como ya había mencionado, para ejercer el derecho a la huelga es necesario que los trabajadores comuniquen a su empleador con 5 días de anticipación, como también deberían de comunicarle la fecha de inicio y la fecha de cese de la huelga. Lo importante es que siempre estén manifestándose por el bien, por los derechos y por las funciones, por las mejoras que deberían tener los trabajadores. ¿Cómo se declara ilegal una huelga? La huelga se vuelve ilegal desde el momento en que los trabajadores pasan de la fecha comunicada a su empleador, como también cuando producen daños graves físicos a personas, como también a monumentos históricos. Bien, mi nombre es Jenny Corachera y yo les voy a hablar acerca de los artículos que complementan el derecho a la protesta o a la huelga. Bien, como sabemos, toda persona tiene derecho a salir a protestar pacíficamente sin portar ningún arma, tal cual dice el artículo 2, numeral 12 de la Constitución Política del Perú, en la que nos dice que reunirse pacíficamente sin arma. Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las que se convocan en plazas y vías públicas exigen un anuncio anticipado a la autoridad. Las que esas sí pueden prohibirlas.
solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad pública. También tenemos otro artículo 15 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que esto nos dice que se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas, y este ejercicio de tal solamente puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley, ya sean necesarias en una sociedad democrática o de interés de la seguridad nacional o seguridad de orden público, para proteger la salud, la moral pública de los derechos y libertades de los demás. Y las personas que salen a protestar o alzar su voz ante un acto o caso que les parezca injusto, ilegal o inconstitucionales, a veces son calificados en muchos casos como delincuentes o incluso hasta terroristas. Pero esta protesta pacífica es un derecho, no es un delito así tal como mayormente se hace ver, ¿no? La detención solamente afecta, ¿no?, cuando tú o otras personas están afectando el derecho de terceros. Y según la Constitución Política del Perú nos dice que el plazo máximo para la detención es de 48 horas. Pero no es necesario, ¿no?, que las autoridades vayan a tener que esperar este tiempo, ¿no? Simplemente en la que ellos deben acelerar este proceso para que se pueda definir la situación política, ¿no?, en el menor tiempo posible. En cuanto a la detención, la policía también se debe estar obligada a informarte a ti o a tus amistades o a tus familiares que vayan en la comisaría, ¿no?, avisarte el porqué sobre la detención con un buen fundamento. También sabemos que la policía ni nadie puede obligarte a declarar en cuanto seas detenido. Otra recomendación que sería es siempre portar un DNI o algo parecido, ¿no?, con la que te identifique. Y bueno, siempre compartir la ubicación con un amigo, familiar o una persona conocida para que eso también pueda tener en presente. Mi nombre es Diego Napurí y en el tema que nos ha tocado exponer yo voy a decir la parte de Merino y su llegada a la presidencia. Gracias. Merino Lama y la presidencia. Manuel Merino Lama, era un congresista, bueno, es actualmente un congresista de la República, y este llegó a la presidencia debido a una vacancia presidencial del expresidente Martín Vizcarra. ¿Cómo llegó Merino a la presidencia? Merino llegó a la presidencia durante una crisis política que se llevaba dando en el Perú entre una pelea interna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. En la segunda vacancia de Martín Vizcarra, que fue aprobada por 105 congresistas, en la cual se lo destituía del cargo por incapacidad moral, el Merino Lama asume la presidencia el 10 de noviembre del 2020. Pero debido a las intensas manifestaciones y a la inconformidad del pueblo peruano, solo pudo estar en la presidencia 5 días y tuvo que renunciar el día 15 de noviembre del 2020, dando paso a Francisco Sagasti. En su corto periodo no hubo tantas reformas ni cosas, dado que solo estuvo en la presidencia 5 días y estas manifestaciones tuvieron un saldo de 2 heridos. Gracias. Soy Caicho Curay Lucero y estaré hablando de Manuel Merino de Lama, el cual tiene 59 años de edad. Nació y llegó al Congreso por Tumbes. Milita en Acción Popular desde el inicio del 2001 y ha participado en todos los procesos electorales de los últimos 20 años para el cargo de congresista en el 2000, 2001, 2006, 2011, 2016 y 2020, y para el puesto de gobernador de su región en el 2010. El periodo del ex gobernador del Perú duró 6 días después que el Congreso, el cual él presidía, decidiera vacar a Martín Vizcarra. Esto ocasionó masivas manifestaciones de protestantes en las calles
de distintas regiones del país, llegando a un dilema político el 14 de noviembre debido a la represión policial del gobierno, dejando 2 jóvenes muertos y varios heridos con evidencias gráficas sobre los abusos policiales durante ese día y días anteriores. Entre los delitos que habrían cometido los efectivos policiales figuran lesiones, abusos de autoridad e inclusive el delito a la tortura, además que la Defensoría advirtió sobre la participación del personal policial vestido de civil. En estas protestas, los manifestantes fueron convocados a través de redes sociales sin líderes y voceros, en su mayoría jóvenes. Estas escenas de violencia y represión, con un resultado de 2 muertes, fueron catalogadas como asesinato por parte de la policía, ya que fuentes hospitalarias confirmaron el ingreso de un joven de 22 años identificado como Jack Pinto, con disparo de una pistola, y otro joven de 24 años reconocido como Inti Sotelo, estudiante de la carrera de turismo. Fue herido por 4 proyectiles de munición, acabando en su muerte. La violencia policial y el asesinato de los 2 jóvenes, sin embargo, no puede explicarse solo por el levantamiento de unos golpistas. Es más bien la culminación de un plan de Estado que viene muy atrás para acallar cualquier tipo de protesta que amenace al proyecto del país. Es decir, que el relato del crecimiento económico a toda costa y para que la policía ha sido una herramienta primordial. Ciudades, pueblos y comunidades del interior del país se han resistido durante años a la imposición de proyectos mineros no consultados en conflictos medioambientales que han evidenciado a una policía habituada a la brutalidad, cuando los muertos por represión policial no son de Lima, sino del interior del país. No solo suele haber silencio, también criminalización de la protesta. Este gobierno de transición, actualmente dirigido por Francisco Sagasti, tiene en última instancia reemplazar la consulta previa con los pueblos originarios para flexibilizar la agenda industria extractivista. El Perú no acaba de despertar, como se piensa. En realidad, una buena parte de este país lleva tiempo despierto, movilizándose, defendiéndose de la violencia de Estado durante gobiernos democráticamente elegidos y pidiendo ser escuchados. Sagasti debe saber que este no es momento de hacer política de gestos solo para aplacar el descontento popular. Ahora que hay más voces que se unen al pedido de cese de la represión y de una reestructuración policial integral, también es tiempo de propiciar un nuevo pacto social. La crisis política ha instalado ya el debate sobre la necesidad de iniciar el cambio hacia una nueva constitución que reemplace a la que surgió del gobierno autoritario de Fujimori, el cual quería y ansiaba soñar con otro país. Buscamos uno inclusivo, menos desigual, respetuoso con el medio ambiente y libre de violencia. Para lograrlo hay que poder salir a la calle sin miedo a reclamar ese Perú. Gracias.